Hola, hola, hola. Ah, no diu que no? Ja. A ver, hola. No. Hola, 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 hola. Ja. Ahora. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Empezamos la primera mesa redonda de la tarde, que tengo el placer de compartir con el doctor Josep María Miró del Hospital Clínic y yo soy Virginia Pomar del Hospital de Sant Pau. Es una mesa que han titulado, ¿no? La buena práctica o la buena praxis y habla de varios temas, ¿no? Importantes. Uno, el tratamiento y luego el aspecto que ya hemos ido hablando durante toda la mañana, ¿no? Aspecto social y la importancia de esto. Para ello contamos primero con el doctor Caminero, que es, bueno, yo creo que es todo el mundo lo conoce. Él, por temas logísticos, dará la charla y haremos 10 minutos de preguntas y luego seguiremos con el resto de ponentes de la mesa redonda. Así que 20 minutillos y 10 minutos de preguntas. Gracias, Virginia. Primero quiero agradecer al comité organizador que me haya invitado a estar un año más aquí con ustedes y de manera especial a mi buen amigo Joan Cailá, que haciendo un poquito de memoria, la primera vez que coincidí con Joan Cailá en un congreso es hace 36 años. O sea, los que están aquí, la gran mayoría no habían nacido, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema en el que hemos avanzado mucho. Los que me conocen saben que soy del Atlético de Madrid. Y una persona que es del Atlético de Madrid, si quiere vivir agradablemente, tiene que sacar partes positivas de lo negativo, ¿no? La parte negativa que nos vino hace unos 15 años fue la epidemia de MDR. La parte positiva que hemos sacado de ella es que gracias a ello se ha invertido en diagnóstico y tratamiento, porque hemos estado como 60 o 70 años con la baciloscopía y el cultivo y la isoniazida y la rifampicina. Esto ha hecho que la OMS ahora casi anualmente nos actualice sus guías, cuando antes tardaba aproximadamente 10 años cada vez que hacía una actualización, para decirte lo mismo además, ¿no? Tanto en diagnóstico se han publicado hace 7 meses, como en tratamiento que se han publicado hace tan solo 6 meses, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí es importante sería, voy a enfocar la mitad de la charla en el diagnóstico y la otra mitad en el tratamiento, que es realmente de lo que consta el manejo clínico, ¿no? En el diagnóstico todavía sigue basándose en 3 grandes pilares: la clínica, la radiología y la microbiología. En la valoración clínica, todos sabemos la clínica que suele tener la tuberculosis, una clínica producida por una micobacteria que se divide muy lento, por lo tanto tiene de comienzo insidioso, de lenta instauración, como suele empezar por los pulmones, son casi siempre síntomas pulmonares y también síntomas constitucionales cuando la enfermedad está un poquito avanzada. Pero esta publicación, de la que esta mañana ya comentábamos un poquito, ¿de acuerdo?, de la OMS, salió este año, y nos habla de la tuberculosis asintomática. Y fíjense ustedes lo que ponemos abajo. En estudios de prevalencia, de búsqueda de casos en comunidades, se ha llegado a demostrar que alrededor del 50% de los casos diagnosticados por tuberculosis, bien por radiología o por pruebas moleculares, no referían síntomas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a que tenemos que hacer búsqueda activa de casos, sobre todo en poblaciones seleccionadas, como esta mañana hablamos, los migrantes, los VIH, los infectados por VIH, los contactos. Hay que hacer búsqueda activa en poblaciones donde hay mucha tuberculosis. Y, por supuesto, siempre preguntando no solamente la tos, sino tos de cualquier duración, la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso. Esto es fundamental si queremos aumentar la detección y hacer una detección más precoz, antes de que el enfermo tenga tantas secuelas que cuando lo curemos se quede incapacitado y antes de que acabe transmitiendo muchísimo más. La radiología también tenemos lo mismo. Sabemos que es una técnica muy sensible. ¿Esto qué supone? Que es prácticamente imposible que haya una radiografía de tórax normal que tenga tuberculosis y que sea inmunocompetente. Sabemos que el problema que tiene o el inconveniente es que no es tan específica y que cualquier patrón radiológico se podría dar en otras enfermedades. Pero no nos olvidemos que la radiología la queremos para descartar, para despistaje, de acuerdo, de tuberculosis. Es por eso que también la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado claro, cuidado que le ha costado posicionarse, porque nunca quiso la radiografía, ¿de acuerdo?, como en el camino a la eliminación hacen falta pruebas que sean muy sensibles y muy rápidas, y por lo tanto la radiografía es fundamental. Por tanto, tenemos que ir también con la radiología, con los CAT que hablábamos esta mañana, hacer búsqueda de casos en poblaciones seleccionadas, que es donde están los casos fundamentalmente, ¿de acuerdo?
Esta mañana ya hablábamos, vean ustedes aquí las máquinas, este es un proyecto de Perú, que conocerá muy bien Omar, ¿de acuerdo? El proyecto Mochila Perú, pesa como unos 7 kilos, puedes ir incluso a las zonas más distantes que quieran, va conectada a un ordenador y en ese ordenador te va diciendo los diferentes puntos y te dice si tienes una probabilidad o no de tener tuberculosis. Pero sobre todo lo que queremos es que nos diga que es normal la radiografía. Sabemos que lo que queremos es que nos diga que es normal, que son más del 95% de los casos. O sea, que me excluya, que me excluya, que me excluya. Y luego lo que me incluya ya lo valoraré yo desde un punto de vista clínico. Por lo tanto, deberíamos hacer una posición firme hacia los CAT, sobre todo en los grupos de muy alto riesgo. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, las pruebas microbiológicas, que son la base porque son muy específicas, por lo tanto, si dan positivo, acaban confirmando la enfermedad. Fíjense ustedes que los grandes avances que ha habido en el diagnóstico en los últimos 10 años han sido lo que llamamos las pruebas moleculares rápidas, porque son mucho más sensibles que la baciloscopía, por ejemplo, para detectar tuberculosis y también tienen la capacidad de detectar resistencia a los fármacos esenciales en muy pocas horas. Por lo tanto, deben ser la prioridad en los pacientes con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis, claramente reemplazando a la baciloscopía. Esto es lo que dice la última recomendación de la OMS y lo lleva diciendo hace 4 años. Aquí lo tienen ustedes. Por supuesto, en todo paciente que tenga lo que llamamos la tuberculosis presuntiva, síntomas o signos sugestivos de tuberculosis, pruebas moleculares rápidas y no baciloscopía de cultivo. ¿De acuerdo? O sea, le estamos ahorrando además al laboratorio, que tenemos aquí algunos amigos, le estamos ahorrando mucho trabajo. Y también para detección de resistencia a la rifampicina. No más cultivo, no más pruebas convencionales, hay que ir por las pruebas moleculares claramente. En las pruebas moleculares tenemos muchas, pero las que más se utilizan en este país, pues no estoy en España, sería fundamentalmente el Ginesper. A todo paciente que tenga, cuando tengamos un Ginesper, a todo paciente que tenga una tuberculosis presuntiva, había que hacerle un Ginesper con los cartuchos Ultra, que son más sensibles que los anteriores, el MTBRIF, que ya por otra parte no están disponibles. ¿Por qué? Porque su sensibilidad para detectar tuberculosis es cercana al 90%. Para detectar tuberculosis. Esto supone que aportan de un 25 a un 30% más que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima nunca supera el 65%. Por lo tanto, el Ginesper, que durante mucho tiempo lo hemos utilizado tan solo para una de sus grandes ventajas, que era la detección de la resistencia a la rifampicina, su gran ventaja es que aumenta la detección, ¿de acuerdo? Muy por encima de la resistencia a la rifampicina. Y miren ustedes, luego tenemos el cartucho XDR, que aquellos lugares donde tengan Ginesper, si el Ultra detecta Mycobacterium tuberculosis, habría que hacer siempre un cartucho XDR. Si el Ultra les dice que hay resistencia a la rifampicina, ¿para qué hacemos el cartucho XDR? Para que nos diga qué ocurre con las fluoroquinolonas, con levofloxacino y mosifloxacino. Pero si el Ultra te dice que detecta Mycobacterium tuberculosis, pero no detecta resistencia a la rifampicina, también hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que nos diga qué ocurre con la isoniazida. ¿De acuerdo? O sea, que cuando tenemos el Ginesper deberíamos hacer los dos cartuchos si el primero de ellos, que es el Ultra, detecta Mycobacterium tuberculosis. Tiene un problema, el Ginesper XDR tiene un problema de mercado, que lo imagino que lo pensó mucho CFI, y es que el Ginesper XDR no detecta resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, tenemos que hacerlo sobre muestras que ya han sido diagnosticadas de resistencia a la rifampicina. Y luego después quiero resaltar estas otras pruebas, que tenemos bastante en el país, que también fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud hace 4 años, que son el APO Real Time, el Fluorotype, el BDMAS y el COVAS. Aquí las tienen todas. Que además son pruebas para diagnosticar múltiples enfermedades, no solo para tuberculosis. Miren ustedes, esto es lo que ocurre. Estas pruebas, cualquiera de ellas, son igual de sensibles para detectar tuberculosis que Ginesper Ultra. ¿De acuerdo? Son igual de sensibles para detectar resistencia a la rifampicina que Ginesper Ultra, pero además tienen la gran ventaja de que en la misma muestra te detectan la resistencia isoniazida. Esto es una ventaja tremenda. Por lo tanto, para mí son mejores que Ginesper, sobre todo de entrada. Lo que pasa es que eso de moderada complejidad, como están viendo ustedes ahí. Por lo tanto, hay que tenerlo en laboratorios de hospitales de referencia, que por otra parte es donde estamos manejando la tuberculosis en nuestro país. Por lo tanto, como digo, me gustaría más. Y todo camina, que hace un rato estaba hablando yo con Miguel, hacia el secuenciamiento, ¿no? Que ahora mismo ya lo tenemos secuenciadores que son fáciles de hacer para que nos digan de entrada qué es lo que ocurre con todas las mutaciones que pueden llevar resistencia a los diferentes fármacos. Y quiero terminar con lo que yo necesitaría como clínico para abordar bien a un paciente. Primero, todo paciente que tenga una tuberculosis presuntiva, hay que hacer una prueba molecular rápida, que me detecte mucha tuberculosis y que como poco me diga qué ocurre con la rifampicina. ¿De acuerdo? Si hay resistencia a la rifampicina, hay que hacer una prueba molecular rápida, Ginesper XDR, que me diga qué ocurre con las fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? Pero si no tengo
resistencia a la rifampicina, también hay que hacerla porque tengo que saber qué pasa con la isoniazida. Y si yo hago todo esto, la realidad es que los test convencionales no los necesito prácticamente para casi nada. Estamos ahorrando mucho trabajo en laboratorio, tan solo para ver qué ocurre con los nuevos fármacos si tengo una tuberculosis pre-XDR, que es cuando tengo resistencia a isoniazida, rifampicina y las fluoroquinolonas. ¿De acuerdo? Bien, y vamos al tratamiento. Tengo que ir un poquito rápido porque me dan poco tiempo, ¿no? Tenemos que saber del tratamiento. ¿Por qué? Porque miren todo lo que tenemos ahora mismo. Fase 3, fase 2, fase 1. Esto ya no es hace 20 años con la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, ¿no? Además, ahora ya tenemos el bacilo y las diferentes dianas donde nosotros podemos matarlo. O sea, tenemos mucho conocimiento. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que cada vez que yo vaya a seleccionar un fármaco, debería intentar que tenga el mayor número posible de lo que llamamos las características ideales de los fármacos. El fármaco ideal debería ser muy bactericida, que son los fármacos que tienen mucha capacidad de matar a los bacilos que se replican mucho, los que están en las cavernas, los que dan los síntomas, los que matan a los pacientes. Por lo tanto, un fármaco muy bactericida va a hacer que el enfermo rápidamente mejore, no muera, deje de transmitir y la baciloscopía se haga negativa. ¿De acuerdo? Debería ser también muy esterilizante, que tenga capacidad de matar a los bacilos latentes o semilatentes. ¿De acuerdo? Que son aquellos que no se expresan al principio, pero que si no los matamos dan lugar a las recaídas. Por lo tanto, un fármaco muy esterilizante lo que va a hacer es que va a evitar recaídas y van a acortar los tiempos del tratamiento. No se olviden que los pacientes con tuberculosis, el 95% están curados al final del segundo mes, porque no tienen síntomas y la baciloscopía y el cultivo es negativo. Entonces, ¿por qué le mantenemos 6 meses? ¿Porque somos caprichosos? No, para matar a los latentes, esos semilatentes, que no los puedo matar si no le meto mucha potencia esterilizante al medicamento. Buena prevención de resistencia y mínima toxicidad. De tal manera que en todo tratamiento deberíamos exigir estos 4 que yo llamo los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, del tratamiento de la tuberculosis. Primero, al menos 3 fármacos en condiciones ideales donde tengo una elevada sospecha de que son sensibles. Y si no, 4. ¿De acuerdo? Pero no me vale con 3 o 4. ¿Quieren que le diga 4? Pues se lo voy a decir. Etambutol, piracinamida, etionamida y cicloserina. Y PAS. Esos, como yo le digo, son fármacos que le ponen la alfombra roja al bacilo. ¿De acuerdo? Casi son medio amigos de él. De ellos, al menos 2 tienen que tener buena capacidad bactericida, que son los que le salvan la vida al enfermo, ¿de acuerdo? Y los que lo curan. Otros 2 tienen que tener buena capacidad esterilizante, que son los que evitan las recaídas y acortan los tratamientos. Y el tiempo suficiente para no solo curar, sino evitar la probabilidad de que el enfermo pueda recaer. Por lo tanto, acortar tratamientos. De tal manera, esta fue una tabla que publicamos hace ya casi 15 años en un monográfico de la Sociedad Europea Respiratoria, ¿de acuerdo? Y que la hemos ido replicando cada vez que la hemos puesto. La pusimos entonces donde pueden ver ustedes aquí, capacidad bactericida alta, moderada, baja. ¿De acuerdo? Porque si ustedes no pueden utilizar un fármaco con buena capacidad bactericida, deberían reemplazarlo por otro que tenga también buena actividad bactericida, no por el que le toque en la lista. Actividad esterilizante, alta, moderada, baja. Prevención de resistencia, alta, moderada, baja. Y tolerancia, alta, moderada, baja. De tal manera que aquí tengo todo lo mejor. Y miren ustedes que solo hay un fármaco que está arriba en las 4 categorías, que está en rojo, lo he puesto fácil, que se llama rifampicina. Y como digo aquí esto me produce una sensación, no sé, un poquito dual. Por un lado me alegra mucho tener un fármaco tan bueno como rifampicina, pero por otro me pone muy triste que la rifampicina tiene más de 60 años, sí que es mayor que casi todos los que estamos aquí. Y que en 60 años no hayamos descubierto algo más, avala lo que ha ocurrido. Es que la tuberculosis dejó de interesar a los países y por eso no invirtieron en ella. La parte positiva es que estos nuevos medicamentos, cada día tenemos más evidencia que se están colocando casi igual, o incluso algunos como la fluoroquinolona, yo creo que van a ser mejores que la rifampicina. ¿De acuerdo? Y aquí tienen ustedes lo que acortan tratamiento, que es lo más importante y a lo que vamos llegando. Pero en cualquier caso, como están viendo ustedes, todo depende todavía de la rifampicina. Los grandes avances que ha habido en el tratamiento de la tuberculosis, como digo, han sido los nuevos fármacos, más eficaces y más esterilizantes con la probabilidad de acortar tratamientos. Pero como digo, todos giran en torno a la rifampicina. ¿Qué ocurre con el tratamiento que deberíamos dar en los pacientes que tienen sensibilidad a rifampicina? De momento sigue siendo el mismo. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero como digo habitualmente, no crean que tengo problema de vista ni me he vuelto daltónico. La R me ha salido grande y roja porque es un esquema que depende de la rifampicina. Con 2 pequeñas anotaciones, por favor, no cambien de la fase intensiva a la fase de continuación si tenemos baciloscopía positiva al final del segundo mes, hasta que no sepa si hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina. ¿Por qué? Porque a veces lo que tengo de base es una resistencia a la isoniazida, que no me la detecta el Ginesper.
¿De acuerdo? Como la isoniazida es el fármaco que más mata en las primeras semanas, estos pacientes tienen mayor probabilidad de llegar con baciloscopía positiva al final del segundo mes. Y si con baciloscopía positiva le pongo isoniazida, que es resistente, y rifampicina, que estoy haciendo una monoterapia y amplificación de resistencia. Y segundo, que yo creo que hay que empezar a aplicar en nuestro medio, saben ustedes. Si yo sé desde un inicio, en los primeros días, que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, recuerden que no hay que poner etambutol. El etambutol es un fármaco que no es bueno, un fármaco débil, que tan solo lo ponemos ahí porque se tolera muy bien y para proteger a la rifampicina por si hubiese una resistencia inicial a la isoniazida. Luego, si sé que no la tienen, no sería tan necesario. Pero miren ustedes, hace 4 años se publica este ensayo clínico randomizado o aleatorizado, donde se demuestra que un esquema de 6 meses, que es el que utilizamos, es igual de eficaz que uno de 4 meses. El de 4 meses, lo ven aquí, eran 2 meses con isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino, y lo mismo otros 2 meses más, pero sin piracinamida. ¿De acuerdo? Además, demostró que en efectos adversos era incluso menor que el anterior, aunque eran muy similares. Esto es lo que hizo que ya hace 4 años la Organización Mundial de la Salud, y lo ha vuelto a refrendar ahora, dijera que para los pacientes que tienen tuberculosis con sensibilidad a la rifampicina, podríamos ir ya masivamente hacia este esquema. ¿De acuerdo? Este es un esquema, el de 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida, y 2 meses con isoniazida, rifapentina y moxifloxacino, que inicialmente tenía muchos problemas operacionales. ¿Por qué? Porque si yo tenía que sacar la rifapentina, si la tuviéramos, que no la tenemos, luego hablaremos, ¿no? La isoniazida, el moxifloxacino y la piracinamida, me salían 16 pastillas. Pero esta es la gran noticia, que además me la pasó Pedro Abedillo de OPS, que se está a punto de salir estas dosis fijas combinadas. Cada pastilla va a tener 75 miligramos de isoniazida, 300 miligramos de rifapentina, 100 miligramos de moxifloxacino y 375 de piracinamida. De tal manera que va a ser lo mismo que el actual Rimstar o el actual Rifater. 3-4 pastillas para cada enfermo. Y esto lo vamos a tener muy en breve. Por lo tanto, hay que presionar para que tengamos la rifapentina, que no la tenemos en España. Yo sé que mañana hay una charla que habla de esto y que lamento no poder estar, pero tenemos que presionar porque nos hace falta, porque creo claramente que cuando la tengamos tenemos que caminar decisivamente hacia este esquema, ¿vale? Y vamos con la resistencia a la rifampicina. Recuerden las definiciones. Resistencia a la rifampicina, RR. MDR, multidrogoresistencia, es resistencia a la rifampicina más isoniazida. Pre-XDR, que es pre-extensamente resistente, es isoniazida, rifampicina y las fluoroquinolonas. Y XDR, que es extensamente multiresistente, serían isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y bien, linezolid, bedaquilina o ambos. Un poquito para que lo sepamos, ¿no? Bien, esta tabla ya está un poquito antigua, pero todavía sigue siendo muy eficaz. La sacó la OMS para seleccionar los medicamentos. En el grupo A estaban los mejores y siguen estando las fluoroquinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid. Pero hay que actualizarla. ¿Por qué? Porque ya de la manit y pretomanit hay que meterlo en el grupo A. Que ahí estaba en el C porque no había evidencia suficiente. Luego yo creo que ahora mismo ya tenemos suficiente evidencia para en el grupo A meter de la manit y pretomanit. En el grupo B, por si no tuviéramos todavía suficientes medicamentos para hacer un esquema con 4 fármacos o con 3, hay un fármaco muy bueno que es la clofazimina y otro que no es tan bueno como es la cicloserina. Y en el grupo C habría que utilizarlo en orden a eficacia, que si quieren luego podemos hablarlo. En cualquier caso, miren ustedes la cantidad de guías que han sacado en los últimos 4 o 5 años la OMS, incluyendo las últimas. Pero esta es la que tenemos la última. Nosotros, en el año 2017, yo tuve la suerte de poder liderar para la SEPAR, con algunos grandes compañeros, amigos como Joan Cailá, José María García, que están todos aquí, Juan Ruiz Manzano, lo que eran las normativas sobre el tratamiento de la MDR. Y fuimos los primeros que dijimos que había que ir con esquemas acortados. Esto fue aproximadamente 4 o 5 años antes que lo dijera la OMS. Lo volvimos a refrendar en el 2020 y otra vez en el 2021. Saben ustedes también que hace tan solo unos meses se ha publicado estas guías de práctica clínica, que han sido unas guías que tienen que leerlas porque son preciosas, ¿no? Que es el manejo, que es una guía a la que ha llegado el acuerdo entre la SEPAR y la SEIN. Aquí están Fernando Alcaide, de muchos de los que están aquí. Aquí, aunque figuramos como colíderes, Adrián y yo, Adrián, hay que aplaudirle el trabajo que hizo Adrián Sánchez Montalbán en esta guía, ¿de acuerdo? Y también apostábamos por lo mismo, por los esquemas acortados orales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo en todo paciente que tenga MDR hay que hacer un esquema con 6 meses con bedaquilina, pretomanit, linezolid y moxifloxacino. ¿Vale? Pero fíjense ustedes que tan solo hace unos meses la OMS también ha validado otro esquema, que sería cambiando pretomanit por delamanit,
que en España nos viene muy bien porque el pretomanid lo tenemos muy difícil de conseguir, y cambiando moxifloxacino por levofloxacino. Vienen a ser lo mismo, realmente, uno que otro, pero uno es de más práctica. Y cuando tenemos pre-XDR con resistencia a la fluoroquinolona, cambiamos la quinolona por la clofazimina, ¿de acuerdo? O sea, que incluso para la pre-XDR ya tenemos posibilidad de hacer esquemas de 6 meses. Es lo que llamamos el esquema bipal, bi por bedaquilina, PA por pretomanid, que podría ser de la manid, L por linezolid y M por moxifloxacino, que podría ser también levofloxacino. Miren ustedes tan solo de manera qué bien va el esquema. La bedaquilina, fármaco con una acción completamente diferente a las que tenían los demás. Inhibe la bomba de protones de las sintasas de ATP de micoastrium en tuberculosis, con la doble actividad bactericida y esterilizante, que en fármacos de primera línea solo la tiene rifampicina, porque isoniazida es muy bactericida, pero no esterilizante. Y piracinamida es esterilizante, pero no bactericida. Luego solo rifampicina tiene las dobles acciones. Miren dónde mata bedaquilina, aquí. Quédense con ello, aunque al final se lo voy a repasar. De la manito pretomanid, tiene una actividad bactericida y esterilizante porque actúan bien sobre la pared celular y también contra los bacilos que no se replican. Aquí actúa de la manito pretomanid. O sea, se complementan. Linezolid, nueva acción, inhibe la síntesis proteica de Mycobacterium tuberculosis. También la doble actividad bactericida esterilizante. O sea, estoy cogiendo 2 en 1 cada vez que utilizo uno de ellos. Linezolid mata aquí, ¿de acuerdo? Y las fluoroquinolonas, levofloxacino y moxifloxacino, actúan sobre la ADN girasa, que es completamente diferente. Matan aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren dónde estamos matando al bacilo con el esquema Bipal o Vidal-L. Aquí con las fluoroquinolonas, aquí con la bedaquilina, aquí con el linezolid y aquí con el de la manid y el pretomanid. Es que no vive ni aunque quiera, ¿de acuerdo? Por eso es un esquema que es mejor que el esquema de tuberculosis sensible. No digo que lo pongamos, pero es mejor, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir viendo. De hecho, cuando se investigó este esquema, se investigó como un esquema universal para que se pudiera poner en todos los casos de tuberculosis sensibles o resistentes, ¿de acuerdo? Y quiero terminar con lo que para mí sería un sueño de manejar a los pacientes que tienen sospecha, la palabra sospecha hay que quitarla, tuberculosis presuntiva. Tienen síntomas o signos subjetivos de tuberculosis, ¿de acuerdo? A todos habría que hacerle una prueba molecular rápida, como la más extendida en España es el GeneSper, un GeneSper Ultra o similar. ¿Para qué? Para aumentar mucho la detección de casos de tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero además estos nos van a decir por lo menos qué ocurre con la rifampicina. Si no hay resistencia a la rifampicina, me voy con el esquema que estamos utilizando hasta ahora en espera de que podamos tener la rifapentina pendiente, de que venga, y utilizar el de 4 meses. Aquí hay un problema, cuando tenemos baciloscopía positiva al final del segundo mes. Recuerden que lo he dicho antes, podría venir tocada la isoniazida. Luego aquí hay que hacer un GeneSper XDR para que me diga qué ocurre con la isoniazida. Este GeneSper XDR también con el GeneSper convencional me dirá que no hay resistencia ni isoniazida a rifampicina. Bueno, es un negativizador tardío. Pues hay que seguir con el esquema, la fase de continuación, pero hay que prolongarla hasta 9 meses. Recuerden que si yo quiero evitar al máximo las recaídas, después de que el enfermo negativice, tengo que dar 4 meses, que es lo que llamo la fase esterilizante, la que limpia el polvo debajo de la almohada, ¿no? Debajo de la alfombra. Si hay monoresistencia a isoniazida, aquí al final del segundo mes podemos seguir con los 4 fármacos porque tenemos evidencia de que curan. Hay un metaanálisis que lo demuestra. Aquí añadir levofloxacino puede ser un error, podemos comprometerlo. ¿De acuerdo? Lo podemos discutir. Y si tengo aquí una RR-MDR, como lo mismo que si lo tuviera aquí, le hago un GeneSper XDR para que me diga qué ocurre con las fluoroquinolonas. Si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, cualquiera de los 2 esquemas de 6 meses, bedaquilina, de la manito pretomanid, linezolid y levofloxacino, moxifloxacino, y si hay resistencia a la fluoroquinolona, lo mismo, pero cambiando la quinolona por clofazimina. Más sencillo imposible. Una sola prueba diagnóstica, le puedo asegurar que no vengo financiado por CFI, al contrario, tengo problemas. ¿Qué es el GeneSper? Con 2 cartuchos, ¿de acuerdo? El Ultra para que me diga, me detecte mucha tuberculosis y qué pasa con la rifampicina, y el XDR para que me diga qué ocurre con la isoniazida y qué ocurre con las fluoroquinolonas. Una sola prueba diagnóstica con 2 cartuchos y 2 esquemas de 6 meses, uno para tuberculosis sensible y otro, porque es práctica el mismo, para tuberculosis MDR. Más sencillo imposible, pues hay que ponerlo en práctica y llevarlo a todos los pacientes que tengan lo que llamamos una tuberculosis presuntiva. Muchas gracias. Hola, hola. Ahora, ¿preguntas? ¿Dónde están? Micros. Ah, mira.
Aquí, el doctor Pere Joan Cardona. Y aquí también. Aquí hay dos. Aquí está la doctora. Muchas gracias, muy claro, muy como siempre, pero yo discrepo en el tema microbiológico. El cultivo líquido aún nos da mejor sensibilidad que el GenExpert, nos pilla hasta 10 CFUs, GenExpert son 13. A veces depende de estas tres CFUs que muchas veces nos dan GenExpert negativo y cultivo positivo. Si no tienes el cultivo, también pierdes la secuenciación de momento. Sí, por tanto, necesitamos el cultivo. O sea, también el manejo de la muestra con digamos, la licuefacción de los debris, etcétera, también te mejora la sensibilidad. Por tanto, a ver, está bien hacer el GenExpert y hacer tanto como puedas, pero el cultivo también. El GenExpert además tiene el problema del precio. Esto tienes que negociar muy bien con los gerentes y también cuando utilizas el cartucho de XDR. En todo caso, estoy de acuerdo contigo que está bien el planteamiento, pero yo todavía no dejaría el cultivo de esta manera, digamos. Mira, pero Joan, como el Ginesper, el resultado se puede dar en 2 horas, que luego en el terreno tarda un poquitín más, pero siempre tarda pocas horas realmente. Realmente yo creo que el cultivo, además le estamos ahorrando dinero al laboratorio y todo lo demás, deberían dejarlo para cuando el Ginesper es negativo. Estoy de acuerdo, con el Ginesper negativo, el cultivo te podría aportar, que luego no te aporta tanto, pero da lo mismo, es una herramienta que tienes ahí que tienes que hacerlo. Pero si el Ginesper es positivo, probablemente no te haga falta, no te va a aportar casi nunca. Y ahí sí que ahorras dinero. Y tú dices, el Ginesper es caro, pero es que el cultivo no te lo regalan, ¿eh? Que tú pones ahora mismo el cultivo sistemáticamente a todas las muestras que te llegan y te sale como 1000 veces más caro que hacer Ginesper. Ya. Pero si está hablando el mismo día, estoy hablando el mismo día. Si fuera una Ya, técnica es que que eso tardara es mucho muy- tiempo en llegarte, vale, pero es que es el mismo día. Yo no digo que no hagas GenExpert. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo que se tiene que hacer para dar el resultado enseguida. Pero yo no perdería el cultivo de momento. Pero no de manera sistemática, porque al final el laboratorio lo tienes empringado con tanto cultivo y luego lo que te aporta, mira, Pero es igual que porque te diga el clínico, te lo digo yo, lo que a mí me aporta el cultivo en diagnósticos nuevos cada año. Joan, toma nota para el año que viene. GenExpert versus cultivo. Esto es un pros-cons debate. Vamos a continuar, que si no va a perder el avión. La doctora Tórtola. Tórtola y el doctor Noguera. Y también Y no sé, y por ahí detrás también hay otra palabra. No va a ver. Bueno, yo también incidiendo en el lado microbiológico, estoy de acuerdo con el doctor Pere Joan Cardona, pero yo quiero insistir más. Es decir, esa diapositiva dentro de 2 o 3 años seguramente que sí, porque todo va a ir hacia la secuenciación, es evidente. Pero hoy por hoy, en la realidad del laboratorio, y yo utilizo el GeneSper, el Ultra, y utilizo también el XDR, lo que no puede ser es que si no se hace una baciloscopia, significa que hay que hacerle el GeneSper a todas las muestras. El volumen de muestras que tiene el laboratorio mío, eso es inasumible. Punto número 1. Punto número 2, si se hace el Ultra y el XDR, como muy bien comentabas, es sobre todo por la isoniazida y por las fluoroquinolonas. ¿Vale? Las fluoroquinolonas, si te da una resistencia, vamos, o te da una sensibilidad, es del 90%, 90 y pico por ciento, igual que la rifampicina, te lo crees. Con la isoniazida, aunque tienes 3 dianas, no te lo puedes creer, porque si te sale sensible, puede salirte resistente por el cultivo. Eso significa que si no hacemos cultivo, tendríamos que ir a una secuenciación. El problema de que si no se hace el cultivo y vamos a una secuenciación, ¿de dónde obtenemos ese ADN? Si partimos o tendríamos que volver a la muestra para poder extraer el ADN y hacer una secuenciación. Y hoy por hoy, aunque se ha avanzado muchísimo, todavía tampoco se tiene una sensibilidad tan buena para poderlo hacerlo en muestra y sobre todo si es baciloscopia negativa. Entonces, yo por todo esto creo, y luego además con la bedaquilina, el linezolid y el pretomanid, si queremos saber la sensibilidad en el laboratorio, solo tenemos 2 opciones, o hacer el cultivo y hacer la sensibilidad fenotípica o hacer secuenciación. Con lo cual, hoy por hoy venimos limitados por todo eso. Yo creo que esa diapositiva va a ser fantástica dentro de 3 años, que podrás decir, como decía yo hace tantos años, esto.
Ahora, hoy por hoy yo creo No, que venimos muy limitados. Mira una cosa, has hablado de la cantidad de muestras que tienes y que procesas para cultivo. ¿Tú sabes lo que cuesta eso y lo que te obstruye un laboratorio? Y eso por una cosa, mira, una cosa. Y esto lo hemos hecho. Claro. Claro. Pero ¿cuántos Ginesper negativos tienes con cultivo positivo? Que eso es lo que tenemos que hablar, que son poquísimos, pero excepcionales. No digo que no, los hay, pero excepcionales. ¿De acuerdo? El problema es que no hemos puesto pegas para hacer búsqueda sistemática con baciloscopía, que es una técnica mala, con poca sensibilidad, y sí se la ponemos para que hagamos con las pruebas moleculares. Y volvemos siempre a lo mismo, el precio. El precio no debería ser un problema, que sé que lo hay. Cuidado, que no vivo en el mundo irreal. ¿De acuerdo? Y luego lo que estamos hablando es que ahora tenemos pruebas moleculares que en 24 horas te han dado todo a la muestra. Te cuesta muy poco si te da negativo al día siguiente coger otra muestra. En vez de todas sistemáticamente procesarlas. Yo es que además lo que le estamos dando es ahorrarle tiempo y dinero. Yo creo que eso ya se podría empezar a hacer. Pero bueno, dentro de 3 años lo hablamos, no hay problema, ¿vale? El año que viene más. Doctor Noguera. Sí, 2 preguntas muy rápidas, gracias. Si me podrías razonar de nuevo el por qué hacer el XDR en todos los casos, porque esta es una lucha que voy a tener con mis microbiólogos y gerentes. Y luego, cuando un fármaco no lo podemos utilizar no por resistencia, sino por toxicidad, por interacciones, ¿los esquemas serán los mismos? Gracias. Muy buena pregunta, Nogueira. Lo primero, cuando tú tienes, no estamos trabajando en países con escasos recursos económicos, tenemos lo suficiente. Nosotros ahora mismo en nuestro país, esta mañana lo mostraban, me parece que era Asunción, las resistencias que tenemos más frecuentes son las de la isoniazida, no las de rifampicina, que tenemos muy pocas. Entonces, que un Ginesper Ultra me diga que no detecta resistencia a la rifampicina es muy creíble, como tú bien dices, pero no está dando la información absoluta que necesito. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más frecuente que tenemos aquí, que cuidado, que sigue siendo poco frecuente, es la resistencia a la isoniazida. Entonces, yo puedo intentar tirar con el esquema y ver qué pasa al final del segundo mes. Si al final del segundo mes llega en negativo, pues vale, va a ir bien. Pero lo ideal sería adelantarnos, ¿de acuerdo? Y saber qué ocurre con la isoniazida de entrada. Por eso los que tenemos Vidimax, como tengo yo en mi laboratorio, es estupendo, porque de entrada sé con los 2 fármacos lo que ocurre, ¿vale? O sea, que ya sé que no es una prioridad absoluta. Puedes esperar el segundo mes, y el segundo mes llega baciloscopía positiva, en ese sí que tienes que intervenir con el Ginesper XDR. Pero creo que estamos en un país donde deberíamos ya movernos para el otro lugar. Cuando tenemos un fármaco que no lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Por toxicidad, el esquema que haya que componer siempre es el mismo, salvo por rifampicina. ¿Por qué? Porque cuando tengo toxicidad por rifampicina, todos los demás fármacos los puedo utilizar igual. Y no es lo mismo cuando tengo resistencia a la rifampicina. Cuando tengo resistencia a la rifampicina, más del 90% de los casos tengo resistencia a isoniazida, ¿de acuerdo? Y más del 50% a piracinamida. Conclusión, cuando tengo resistencia a rifampicina, en mi mente de clínico ya no vale ni rifampicina, ni piracinamida, ni isoniazida. Es un esquema de MDR. Pero no ocurre cuando tengo toxicidad por rifampicina, que puedo componer un esquema con isoniazida, con piracinamida, tambutol y una fluoroquinolona. Para todos los demás sí que es lo mismo. No puedo utilizarlo bien por toxicidad o por resistencia, ¿vale? Hola, Marta González del Ramón y Cajal. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre el incremento de las resistencias a bedaquilina que se está reportando en países como Sudáfrica, Mozambique, que parece bastante inquietante por lo que cuentan. Bien, llevas toda la razón. Hay una publicación sobre todo en mi querido Mozambique donde hablaba de un 15% y de un 3% en bedaquilina. Pero fíjate, yo quiero que hagamos, yo esto cuando lo hablo, hago el símil con la rifampicina. La rifampicina, cuando se empezó a utilizar en esquemas salvajes, añadiendo a cualquier esquema, empezó a aumentar sus resistencias. ¿Cuándo paró? Cuando se metió en un esquema estandarizado completo, con isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol. Y desde entonces la resistencia a la rifampicina en el mundo ha aumentado nada, un 3%, un 4%, y llevamos 30 años con ella. Y con bedaquilina no es lo mismo. La resistencia pre-2019 a post-2019. ¿Qué pasó en el 2019? Las guías de OMS que metían el paquete entero. Si nosotros, desde que utilizamos el paquete de bedaquilina, de la pretomanid, linezolid y levomoxiflozina, ahí la probabilidad de que seleccione va a ser muy baja. Entonces yo, que soy optimista, como les he dicho antes, creo que esas resistencias, está claro que está demostrado que fueron antes del 2020. Yo creo que esas resistencias se van a parar si utilizamos los fármacos adecuadamente, ¿vale? Una última pregunta allí. Gracias, doctor Caminero, por tu excelente presentación. Siempre nos transmites buenos conocimientos y nos haces pensar.
Yo creo como tú que el GeneXpert se tendría que usar para el diagnóstico rápido de tuberculosis. ¿Por qué razón? Yo trabajo en el servicio de urgencia de un hospital aquí en Barcelona y claro, a veces un día viernes que te llega un paciente con alta sospecha de tuberculosis, claro, el BK no te lo procesan hasta el lunes. Entonces, si yo pudiera hacer un GeneXpert, en 2 horas ya tuviera el resultado. Creo que ayudaría muchísimo, sobre todo a los clínicos que estamos frente al paciente. Y en algunas ocasiones me han anulado la prueba que he solicitado, la PCR que he solicitado, por diferentes motivos. Ya sabemos todo que al final es porque es cara, ¿no? O eso es lo que nos dicen. Y por otro lado, el esquema corto del tratamiento con el nuevo esquema del Bipal, creo que es muy interesante. Lo único que sí que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, sigo pensando que se tiene que hacer bajo el régimen de TDO para evitar las resistencias que ya se están presentando y hacer un buen control clínico, ¿no? Con un electro cada 3 semanas, una analítica donde se midan los iones para evitar complicaciones, sobre todo complicaciones cardíacas. Totalmente de acuerdo con lo segundo que has dicho y también con lo primero. Y solamente quiero hacer un comentario con respecto a lo primero. Diagnosticar por vaciloscopía tiene que empezar a ser considerado un error. ¿De acuerdo? O sea, con vaciloscopía diagnosticamos tuberculosis avanzadas y tenemos que caminar hacia los demás. La vaciloscopía ahora mismo, su único rol tendría que ser el seguimiento de los pacientes en tratamiento, ¿de acuerdo? Yo cuando veo que todavía basamos el tratamiento, el diagnóstico en la vaciloscopía, empiezo a veces en mi mente fundamentalista en este tema, que no soy fundamentalista en nada, que es hasta poco ético. ¿Vale? No tenemos más preguntas, no tenemos ninguna pregunta. Hay 77 personas conectadas que saludamos desde aquí. Una pregunta a un líder de opinión internacional como tú, porque claro, no hemos hecho ninguna pregunta clínica. ¿Cuándo tendremos la rifampicina? ¿Me entiendes? Esto es un agravio comparativo de la población española y europea con respecto al resto del mundo. ¿Qué más hay que hacer para tenerla? Hasta donde yo sé, puede que alguien esté más informado. No sé si tú, Saray, estás más al tema de esto. Pero hasta donde yo sé, es un problema de que la Agencia Europea del Medicamento no la ha aprobado porque el fabricante no se la ha presentado, porque no le interesa. ¿Sabes en qué tengo yo fe? En cuando salga la terapia, las dosíficas combinadas del esquema acortado de 4 meses. Porque yo creo que ahí va a venir en paquete y a la fuerza yo creo que va a forzar mucho el esquema para que puedan dejar entrar la rifapentina, ¿no? De todas maneras, mañana sé que hay una charla que habla de la rifapentina, de cómo conseguirla. Pero es un auténtico insulto no tener la rifapentina para todo lo que hay, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, una última. Muy breve y disculpa por si es demasiado elemental. Aquellos que piensen que la vaciloscopía, digamos, informada de manera categorizada por número de bacilos línea tiene algún sentido, ¿pensarían que la PCR tendría sentido en ofrecerla categorizada? Yo creo que sí, mucho. Además, saben que GeneXpert Ultra te da 5 categorías semicuantitativas, alto, medio moderado, bajo muy bajo y el capítulo trazas, que no he querido entrar en él para no pelearnos aquí. Todo lo que detecte Mycobacterium tuberculosis, aunque sea trazas, eso supone que hay Mycobacterium tuberculosis ahí, aunque sea un paciente que se haya curado hace un tiempo. Si el paciente tiene síntomas y yo le hago un GeneXpert, es porque estoy sospechando que hay bien una recaída o hay una tuberculosis, una reinfección. Por lo tanto, yo creo que el trazas habría que interpretarlo siempre como tuberculosis, pero es semicuantitativo y, aunque no es exactamente lo mismo que el 4 cruces, 3 cruces o al abundantísimos, abundantes, escasos y algunos escasos, sí que se correlaciona claramente. No es lo mismo tener, ahora bueno, aquí Miguel no va a decir lo contrario, no es lo mismo tener un abundantes, ¿me entiendes?, a tener un trazas, ¿vale? Muy bien. Sí. Sí, tenemos que acabar. Pero las atípicas, el GeneXpert te da negativo. Tenemos que acabar por 2 razones. Ahí te hace falta el cultivo. Una única preguntas muy breves y cortas. Tener en cuenta que el sistema de detección molecular va dirigido a secuencias de inserción 6110 y en consecuencia va a depender los CT en función del número de secuencias de inserción que tenga esa Mycobacteria. No se corresponde tan bien como con la baciloscopia. No se corresponde bien, pero te da un aire, te da una orientación, no es lo mismo. Y Saray, a lo mejor podemos Saray aquí. Sí. Bueno, tú perderás el avión. Saray,
Bueno, muchas gracias, Pepe. Yo te quería comentar con respecto a la pauta que estamos usando nosotros para el brote, que en realidad no está estudiada, no está dentro de estas pautas, pues porque no entra dentro de los nuevos fármacos, pero al final es utilizar los 3 fármacos que están arriba. Era buena la pauta que Y habéis es utilizado. al bueno. final te estás ahorrando los 2 fármacos nuevos y es una pauta más barata. Y me llama la atención que al final esta pauta no se está estudiando, no se está posicionando, pero al final es una pauta con 3 fármacos que todo el mundo tenemos, que no tienes que andar pidiendo 2 de los que no tienes habitualmente, que Pretomaniz hemos conseguido 1 en una pre-XDR. Sumar bedaquilina y Delamanid encarece mucho el coste de todo el tratamiento y además pues incluso le puedes añadir, como nosotros estamos haciendo, una clofazimina por si tienes que prolongar, y ahora ya no tenemos la limitación para tener la bedaquilina 6 meses. A mí esa pauta me parece, bueno, que es la que estamos utilizando y nos está yendo bien. A mí me parece esa pauta, que ya la hablamos en otro momento, que es una pauta donde la misma utilizaba bedaquilina, linezolid, moxiolevo, y en vez de la manito Pretomaniz utilizaba clofazimina. Una pauta muy buena, que va a funcionar bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando los organismos internacionales dan recomendaciones, tienen que estar basados en la mejor evidencia. Sí, ensayos y como no hay clínicos. ningún ensayo clínico aleatorizado que haya valorado eso, pues te tienes que tirar por lo otro. Nosotros, cuando hicimos las guías ahora de diciembre del 2024, analizamos eso y además lo ponemos, que podría funcionar, pero no podemos dar una recomendación tipo A como pueden ser con la otra. Ahora, si tú a mí, Sara y a Pepe Caminero me preguntas esa, digo, la pauta es estupenda. Ahora, si me pides un consejo, tengo que dar la otra. ¿De acuerdo? Creo que me entiendes, ¿no? Una cosa son las intervenciones individualizadas y otra las recomendaciones generalizadas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por las intervenciones. Vamos a continuar con esta mesa de buena praxis y el papel que tiene la enfermería en la gestora de casos de tuberculosis en las unidades clínicas de TB. Tenemos la suerte de contar con Neus Jové, de la unidad de tuberculosis del Hospital del Mar de Barcelona, y Núria Saborit, de la unidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Adelante. Por contar con nosotros. ¿No se oye? Vale. Me subiré un poquillo. Y en segundo lugar, a todos ustedes por prestarnos su atención. Cuando Neus y yo nos planteamos esta presentación, creímos importante el explicaros cuál era el origen de la enfermera gestora de casos y cómo ha evolucionado hasta convertirse en la enfermera gestora de casos en tuberculosis. En segundo lugar, qué impacto han tenido las intervenciones de esta figura en las diferentes unidades clínicas. Y por último, en qué escenario nos encontramos y cuáles son las perspectivas de futuro. Deciros que las primeras figuras de gestoras de casos aparecen en los años 70 en Estados Unidos con el objetivo de organizar la atención que se daba a los pacientes, sobre todo con problemas de salud mental, y que eran dados de alta de los centros sanitarios y que requerían un seguimiento. En Europa, en los años 90, el envejecimiento de la población, el aumento de las cronicidades, de las enfermedades crónicas y la fragmentación del sistema obligó a hacer unos cambios en el sistema de salud que garantizasen una continuidad de los cuidados más allá de los procesos agudos. Todo esto evidenció la necesidad de un nuevo perfil de enfermería, de un nuevo perfil profesional que coordinase todos los recursos sanitarios, integrase los diferentes niveles asistenciales y acompañase a la persona enferma hasta la finalización del proceso. Este rol fue asumido por la enfermera gestora de casos. En España, a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, las primeras figuras aparecen en Andalucía, Canarias y Cataluña y están orientadas a atender a la población con enfermedades crónicas de alta complejidad. La enfermera gestora de casos coordina y planifica la globalidad de los cuidados de esta población, coordinando los recursos, evitando la fragmentación de los servicios sanitarios y promocionando la coordinación entre los diferentes servicios que atienden a estos pacientes. En resumen, realizar una atención integrada, coordinada y continuada.
¿Cómo se ha implantado esta gestión de casos en el resto de España? Bueno, pues a raíz de una publicación realizada por unas compañeras de la Universidad de Valladolid, en estas hacen una revisión sistemática de toda la documentación y literatura publicada en la última década que evidenciaba la implementación de estas funciones en la resta del territorio. Ellas observaron que existen múltiples modelos heterogéneos en los que no en todos hay una evidencia de la implementación de las funciones o de un marco conceptual que los avale. Con esta diapositiva no pretendo hacer una comparación entre las diferentes comunidades autónomas. Al contrario, lo que quiero evidenciar es que la gestión de casos es algo que está demostrado que es beneficioso para la salud, para la gestión, es eficaz, eficiente en la gestión de casos, pero no hay una implementación homogénea. No hay un marco que avale y fortalezca estas funciones. Y por lo tanto, pues es un hándicap al que nos encontramos. Por lo tanto, podríamos decir que la enfermera gestora de casos en tuberculosis es una enfermera gestora de casos en general, pero especializada en un área concreta, que es la tuberculosis. La enfermera gestora de casos en general proporciona el marco y la estructura de funcionamiento, de actuación, y la enfermera gestora de casos en tuberculosis lo aplica a los desafíos específicos de la enfermedad tuberculosa, que como todos sabéis, y ya se ha dicho en mesas anteriores, afecta sobre todo a poblaciones vulnerables, con riesgo de exclusión social, donde los modelos tradicionales no funcionan, tiene un gran impacto a nivel individual y comunitario y, debido a la larga duración del tratamiento y de los efectos secundarios, pues tiene una alta tasa de abandonos. ¿Por qué fue necesario? ¿Cómo se implantó esta figura en nuestro medio? Bueno, pues a raíz de una revisión de los recursos y de las necesidades de nuestra región, en la región sanitaria de Barcelona en el 2007, se objetivó que había una serie de déficits organizativos y de coordinación que era necesario mejorar. A partir de aquí, el Departamento de Salud, junto con un grupo de trabajo específico, multidisciplinar, elaboró esta guía. En esta guía constituye un hito operativo en el control de la tuberculosis en Cataluña porque estructura los mecanismos de prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de casos y vigilancia epidemiológica. Es aquí, en esta guía, donde se formaliza el rol de la enfermera gestora de casos como clave en la conexión y coordinación entre la atención clínica, salud pública y la persona enferma y sus contactos. Esta guía básicamente quería servir como un instrumento que facilitaba conceptos básicos y actualizados de la enfermedad tuberculosis e identificaba los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y profesionales. Básicamente se dividía o se estructuraba en 3 redes, la red clínica, básicamente pivotada por una unidad clínica, una red epidemiológica y una red microbiológica. Y la coordinación, o lo más importante para mí de esto, es la transversalización de todo el proceso a nivel de todos los niveles asistenciales. En este documento o en esta red, el papel de la enfermera gestora de casos junto con la enfermera de salud pública tenía un papel muy destacable. Aquí tenéis una imagen de las diferentes unidades clínicas de la región sanitaria de Barcelona. ¿Qué pasó a partir de esta guía? Bueno, pues a nivel organizativo la enfermera se va incorporando a los diferentes equipos multidisciplinares y en los comités operativos. Los comités operativos son muy importantes porque estaban representados por todos, estaban formados por los diferentes representantes de las diferentes redes clínicas, bueno, de las diferentes redes a secas que he comentado en la diapositiva anterior, y constituye un foro de discusión sobre problemas de salud pública, revisión de protocolos, circuitos, y sobre todo es un espacio donde
se reafirman los vínculos de coordinación entre todos los profesionales. A nivel asistencial, la enfermera inicia un enfoque individualizado centrado en el paciente y el entorno, la familia. Todo esto basado en una educación sanitaria, en una identificación de problemas de adherencia, una activación de recursos, una centralización de toda la información referente a los casos y los contactos y, evidentemente, una coordinación con todos los protagonistas o las personas que intervienen, los profesionales que intervienen en el proceso. ¿Qué ha pasado hasta entonces? Bueno, pues, ¿cuál ha sido el impacto de estas intervenciones? Bueno, pues a nivel internacional existen múltiples publicaciones en las que muestran el impacto positivo que tiene esta figura en diferentes momentos del proceso de la persona enferma. Ya sea hay una mejora en la adherencia al tratamiento, en la coordinación, en aumento de la mejora de la calidad de vida. Hay una disminución de los reingresos hospitalarios cuando la persona ha sido de alta. Hay un aumento de la adherencia, la satisfacción percibida por parte del paciente. Y a nivel nacional, pues también tenemos documentación que avalan nuestro trabajo, ¿no? Siempre en colaboración, pues, ya sea con el equipo multidisciplinar, con la Agencia de Salud Pública, con el equipo de tratamiento supervisado, y pues aumenta el rastreo de contactos, el control de los casos, etc. Por lo tanto, y también, bueno, hay más. En Galicia también aumento de las notificaciones, la telemonitorización, etc. Por lo tanto, podemos decir que es un modelo en el que el papel de la enfermera gestora de casos juega un papel relevante, funciona. Y como dice una compañera de la Agencia de Salud Pública, no solo funciona bien, sino que es necesario por todos estos motivos: eficiencia, efectividad y satisfacción percibida. Y a partir de aquí, ¿en qué momento nos encontramos, ¿no? ¿En qué hemos de abordar nuestros esfuerzos? Bueno, estamos a finales del 2025 y ¿hacia dónde vamos? Pues justamente hace una semana acudió una chica a visitarse en el hospital de urgencias, se llama Inés, es una chica peruana que huye de una situación de violencia en la que pues, había sido maltratada, que ha llegado a Barcelona desde hace 2 meses, que además vive en una casa de acogida, que además tiene 3 hijos pequeños y le acaban de diagnosticar una tuberculosis MDR. Entonces, esto es un poco, esto fue la semana pasada, es la imagen de lo que nos dice este documento y donde hay que poner el foco. El foco es, como ya hemos dicho toda la mañana, colectivos vulnerables, las necesidades especiales de los migrantes con la accesibilidad al sistema sanitario, el soporte en los trámites administrativos, por ejemplo, el informe humanitario, y superar la barrera idiomática. Superar, esforzarse, porque a veces a la primera, si no sale bien, nos vamos al Google, ¿no? Y si no esperamos a que venga la mediación en persona. Y a veces hay que esforzarse porque si no se pierde muchísima información. También intentar hacer lo máximo posible y lo que sepamos de bien en la prevención y atención al MDR y hacer cosas que hasta ahora no se han hecho, como es innovar. Bien, un poquito de referencia a lo que es el contexto global, los nuevos desafíos y los nuevos problemas mundiales, los desastres naturales, todo lo que el marco global en el que estamos, los desastres naturales, el deterioro medioambiental, el deterioro de la salud global, la salud de las poblaciones que están en permanente estrés
por los conflictos armados, las tensiones geopolíticas, el desempleo, la dificultad de la vivienda y los desplazamientos masivos. Todo esto es lo que nos dice el Programa de las Naciones Unidas, que es lo que ahora mismo los retos. Nos acercamos. En España, el 25,8% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística, y el 8,3% en situación severa. La tuberculosis está en alza, está aumentando, y además vuelve otra vez el foco en esas poblaciones más vulnerables, que además tienen complejidad social, bajo nivel socioeconómico, problemas de salud mental que en el Ministerio, bueno, el último informe del Ministerio, el 21% de la población tiene problemas de salud mental. Consumo excesivo de alcohol y drogas y el sinhogarismo. Otro dato. Se estima que 86 personas de cada 100.000 viven en la calle en España. Bien, tomando todos aquellos puntos que impulsaron la creación de las unidades clínicas, los hemos vuelto a retomar y ahora hemos visto a ver en qué punto estamos. Pues ha habido muchísimos avances logrados a nivel en aspectos clínicos, microbiológicos, de tratamiento, de circuitos de atención al paciente, de organización, muchos, y también la enfermedad cada vez sigue siendo más compleja, esto no ha cambiado, estamos igual, y con un recrudecimiento del escenario social y, por ejemplo, los contactos, los estudios de contactos cada vez son más difíciles de realizar porque tenemos el estigma ahí de forma silente, ahí está siempre. Con todo esto, la tuberculosis sigue cumpliendo años. El abordaje, el foco de eliminar la tuberculosis pasa por diferentes factores, entonces los otros ya están más que cumplidos, ¿no? Pero los factores, los determinantes sociales, que volvemos a ponerlos encima de la mesa, que en España son estos, son difíciles de modificar, y más nosotros somos profesionales sanitarios, tampoco podemos de forma directa modificar algunos de estos determinantes, pero sí que podemos hacer que este proceso terapéutico sea un poquito más cercano y amable. Esto lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer dentro de un sistema sanitario nuestro que es robusto, que es fuerte, pero supongo que coincidimos que está un poco tensionado. Entonces, está tensionado y perdido, en muchos casos, con multitud de protocolos, con una medicina hipertecnológica, que esto es estupendo, pero está muy centrado en la tecnología, una atención fragmentada. Hay personas que se visitan en diferentes especialidades a la vez, con poca comunicación en cada uno de los especialistas, con un resultado de polifarmacia y de unos efectos adversos brutales. Entonces, esto existe y está al orden del día. Y después sí que mencionar una atención, la formación de universitaria o no universitaria de los futuros profesionales sanitarios está poco centrada en la empatía. Poco centrada en la empatía porque hay una cultura del distanciamiento del estudiante o la estudiante con el enfermo. El proceso del dolor, la muerte, la enfermedad, etcétera, provoca una vulnerabilidad, ¿no?, en el enfermo que provoca este distanciamiento y no favorece la empatía. No favorece la empatía y además ese hueco que tampoco desde los docentes, los que tenemos personas docentes, tampoco tratamos porque digamos que tenemos como una desnutrición ética de esas personas que están, quizás alguien lo hace, ¿no?, pero no creo que sea una práctica habitual. Entonces, esas personas sí que la comprensión se traduce en diagnósticos y pronósticos y
el acompañamiento se produce en intervenciones, o sea que un poco el hueco lo pone la técnica. Pero en tuberculosis sí que es verdad que los profesionales sí que nos comportamos de una manera diferente, no sé, por lo que sea. Sí que somos, o en general, tanto asistenciales como no asistenciales, la percepción de muchísimos años de trabajo es que son profesionales multiresistentes. Multiresistentes porque se superan muchísimas adversidades, situaciones adversas que intentamos solucionar. Y hay una clara superación de la distancia que hay entre humanismo y ciencia. Sí que somos un poquito diferentes. Respecto al paciente, la tuberculosis, yo no sé si lo habéis visto, pero es un punto de inflexión muchas veces. Es un nuevo inicio, viene de una situación nefasta, cercana a la muerte a veces, y desde luego es una oportunidad para entrar en el sistema sanitario y social. Bien, diagnosticar, tratar y curar, por ejemplo, a José Antonio, Andrés, Aftá, Remma, Dapinder y cientos de personas más que en estos momentos se están tratando de la tuberculosis, es, desde luego, es superar el círculo vicioso de lo que es el sufrimiento, la enfermedad, y superar la vulnerabilidad de estas personas y que en muchos casos puedan seguir su proyecto de vida. Bueno, aquí hemos querido hacer un homenaje a nuestras antecesoras. Aquí estamos en el Nueva York del 1912, donde eran enfermeras comunitarias, en este caso de tuberculosis, que iban a los edificios donde había muchísimos casos y los llamaban Land Blocks. Y nosotros en general, no queremos ser menos. 115 años después, tenemos los nuestros. Tenemos los Land Blocks de la calle Montaner, los Land Blocks de la calle Carretas y los Land Blocks de Río de Janeiro, por ejemplo. Y queremos despedir un poco recordando a nuestra querida Florence Nightingale, ¿no? Que las acciones hay que seguir accionando, hay que seguir a la acción porque, desde luego, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que ponernos las pilas. Gracias. Hola, ahora. Muchas gracias a las dos y yo, aprovechando que estoy aquí arriba, realmente quiero agradecer el trabajo que hacen las enfermeras gestoras en las unidades, ¿no?, que tenemos, que realmente es un trabajo arduo y muchas veces silente, ¿no?, que vais trabajando ahí, que os vamos diciendo y que realmente quita muchas horas. Y ya el último ponente de esta mesa es Jesús Ospina, también muy conocido por muchos de nosotros, que es el coordinador del programa de agentes comunitarios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y que nos hablará del papel de los agentes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación al patronato de la FUI-TV. La idea hoy es resumir o intentar resumir estos 24 años ya cumplidos del programa de agentes comunitarios de salud del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Entonces, intentaremos hacer un resumen lo más sucinto posible, sobre todo describiendo en qué consiste el programa a grandes rasgos, cómo funciona, cuál es el algoritmo de ese funcionamiento y colocando sobre todo el énfasis en algo que consideramos muy importante, que es lo que nos ha ayudado a construir el programa. Y es todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, porque el programa se ha nutrido de lo que hemos ido aprendiendo para seguir evolucionando y seguirá evolucionando sin duda alguna. Han pasado ya 24 años desde que en 2002 el doctor Joan Cailà, por entonces el jefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, me propusiera implementar el modelo
del programa de agentes comunitarios de salud que ya coordinaba en Drasanas e implementarlo al ámbito de la salud pública. Era un reto que implicaba la ampliación y adaptación del modelo a toda la ciudad y que estuvo inicialmente orientado a la tuberculosis en poblaciones inmigrantes. Durante 5 años el programa se financió con fondos externos de investigación, pero a partir del año 2007 y gracias al buen hacer del doctor Joan Cailà, la Agencia de Salud Pública de Barcelona asumió la financiación del mismo con convenios bianuales hasta el año 2016. Y a partir del año 2017 y hasta la actualidad, bajo la jefatura y buena praxis de la doctora Cristina Rius, actual responsable del Servicio de Epidemiología, el programa continúa financiado por la Agencia de Salud Pública con convenios a 4 años. La figura del traductor o del mediador no se ajustaba al modelo que queríamos implementar para Barcelona desde Salud Pública. Importamos entonces el modelo del programa que ya coordinaba yo en Drasanas y lo adaptamos al enfoque en salud pública, con una figura que fuera activa, no reactiva, permanente, que hiciera parte del servicio de epidemiología y que desarrollara tareas en diferentes ámbitos clave de las poblaciones. Queríamos un equipo de personas que hablaran diferentes lenguas de sus respectivos países y áreas geográficas de origen, que tuviesen la actitud y las habilidades para desarrollar acciones tanto en ámbito asistencial como comunitario, y que más que información, sobre todo tuvieran esa actitud y que contribuyeran en coordinación con el resto de actores sanitarios y sociales de la ciudad a mejorar el control y la vigilancia de la tuberculosis y el resto de enfermedades de declaración obligatoria en una ciudad con personas que procedían en aquella época de más de 160 países. En estos 3 ámbitos o 3 ejes, sociocultural, sanitario y comunitario, debían llevarse a cabo todas esas acciones por parte del equipo de agentes comunitarios de salud. Acciones que pudiesen responder a las necesidades y retos que supone una enfermedad con un tratamiento complejo, extenso, de difícil adherencia, una enfermedad vinculada al estigma social adverso, con un rostro multicultural muy amplio, con muchas limitaciones para controlar las cadenas de transmisión y con un evidente y estigmatizador rechazo social y comunitario. Las acciones, estas son algunas de las más importantes o las más relevantes, pero hay otras muchas que están escondidas detrás de bastidores y que contribuyen a que finalmente se acabe cumpliendo un tratamiento de forma exitosa o un buen estudio de contactos. Pero estas acciones que lleva a cabo el equipo de agentes comunitarios de salud son múltiples y en diferentes ámbitos, como podéis observar. Algunas de ellas están descritas en esta diapositiva, pero como se puede inferir, están encaminadas a que finalmente pacientes complejos o con diversas problemáticas de contexto psicosocial y en coordinación permanente con los equipos sanitarios y sociales de la ciudad, lleven a cabo con éxito el tratamiento y faciliten realizar el más exhaustivo estudio convencional de contactos en la medida de lo posible. Este diagrama, este algoritmo, explica el proceso de actuación a grandes rasgos. Cuando se solicita al programa de agentes comunitarios de salud la intervención para un caso y sus contactos, que generalmente se hace a través del equipo de enfermería de salud pública, o a veces algún actor social de forma directa lo hace también, se activa el dispositivo de intervención con el caso índice, sus contactos, su entorno comunitario y su tejido social correspondiente. El circuito se retroalimenta de forma permanente con los diferentes actores de la ciudad, actores externos incluidos, que intervienen en tuberculosis y que tienen como objetivo fundamental la finalización exitosa del tratamiento y un buen estudio convencional de contactos, sobre todo con los pacientes pulmonares bacilíferos y no bacilíferos, así como la recuperación u obtención de datos de interés epidemiológico, por ejemplo, información sociodemográfica que no se ha podido completar o que el paciente no ha dado de forma correcta.
Antes del año 2002 sabíamos poco sobre inmigración y salud en el servicio de epidemiología. Después hemos ido aprendiendo que la respuesta del paciente inmigrante a la tuberculosis está condicionada por factores de su contexto psicosocial, su proceso migratorio y su personal experiencia sanitaria en su país de origen, además, sin duda alguna, de múltiples factores socioculturales. Hemos aprendido que los comportamientos y la respuesta ante la enfermedad están directamente relacionados y condicionados por los patrones culturales que tienen las poblaciones sobre el concepto de enfermedad, que la diversidad cultural en Barcelona es un sistema enormemente complejo, no solo de lenguas, y que quizás y más importante aún que la lengua vehicular, más importante inclusive que esto, es el complejo sistema de valores, creencias, atribuciones y patrones de conducta, y que esa enorme complejidad cultural no solo está definida por la procedencia étnica per se, también está muy determinada por factores de proximidad, de acogida, de educación, de edad, de sexo y hasta de elecciones sexuales. Hemos aprendido a lo largo de estos años en el programa que el éxito del tratamiento y un buen estudio convencional de contacto en pacientes con perfiles complejos dependen en muchas ocasiones de la adecuada gestión de todo ese entramado, casi siempre invisible, que hace parte vital de la cotidianidad de los enfermos y de la mochila de patrones culturales que traemos desde nuestras culturas de origen. Hemos aprendido que el proceso de enfermar, tratarse y curar en personas procedentes de otras latitudes no se puede simplificar desde una perspectiva biomédica occidental. Que enfermar y hacerlo además de tuberculosis, que es una patología construida a fuego en la mentalidad de las comunidades con un maldito y recurrente estigma social, es un proceso más holístico en el que poderosas fuerzas emocionales intervienen, provocando respuestas inesperadas y difícilmente comprensibles para la cartesiana mentalidad de Occidente. Hemos aprendido que hay modos de estar enfermos, que la cultura determina la construcción de los hábitos de vida, el concepto de enfermar, morir o padecer inclusive una discapacidad. Hemos aprendido que la cultura propia modula la conducta y el modelo de cuidado y autocuidado. Hemos aprendido a interrogar al paciente desde su propio dolor, desde su silencioso drama, intentando que se sienta a través de la forma en que le preguntamos, protagonista de su propio proceso. Esto lo hemos aprendido de un mecanismo muy especial y muy nuevo además dentro del ámbito de la comunicación que se llama diálogo estratégico. Hemos aprendido que nuestra materia prima son las emociones del paciente. Sí, ya sabemos que los pacientes tienen eritrocitos y leucocitos que vemos en un microscopio, pero lo que nunca veremos y que hace parte tan importante del sistema emocional son los emocioncitos, pues los emocioncitos son nuestra materia prima y con ellos intentamos trabajar. Y desde esa tribuna hemos aprendido a desarrollar tácticas y preguntas que faciliten los objetivos fundamentales desde la salud pública. Un ejemplo de la forma en que hemos aprendido a interrogar a la persona enferma. Hemos aprendido habilidades y técnicas de búsqueda activa comunitaria, a establecer relaciones con contactos clave. Eso solamente se puede hacer desde la calle, desde la epidemiología de contexto y comunitaria, desde asociaciones, centros de culto religioso, espacios lúdicos, hasta restaurantes y colmados. Cualquier espacio donde estén las personas inmigrantes es importante para el programa. Hemos aprendido a desarrollar tácticas que faciliten el logro de los objetivos con los pacientes y sus contactos. Hemos aprendido algo que es muy importante, porque vender salud para poblaciones que vienen de países con sistemas sanitarios que no solamente son deficitarios, sino que no son preventivos, es muy complicado, pero hemos vendido a aprender salud a través de beneficios, a formular argumentos creativos, convincentes para cada paciente. Y esos beneficios no solamente son sanitarios, muchas veces hemos aprendido a vender esos beneficios a través de lo que implica tener tuberculosis y una pérdida, por ejemplo, laboral de su propio trabajo, cuando los pacientes, por ejemplo,
no tienen regularidad administrativa y trabajan en negro y se ven en riesgo de perder su trabajo si tienen que estar en un hospital un mes o más. Hemos aprendido a formular argumentos creativos, convincentes para cada paciente, en la medida de lo posible, que conecten con su sistema emocional y reorienten la dirección de sus decisiones de forma favorable para su salud y para la salud pública. Hemos aprendido a respetar la privacidad del paciente y a que ellos la perciban con claridad, que perciban con claridad la veracidad de ese respeto. Hemos aprendido a intervenir respetando y diferenciando cada uno de los ámbitos y programas sanitarios y psicosociales que conforman la red de actores claves en la ciudad, a no intervenir en terrenos que no son competencia del programa, a tener claro que son los clínicos y las clínicas, las enfermeras, los enfermeros y terapeutas quienes tienen la responsabilidad directa sobre el paciente desde sus campos de actuación, a coordinarnos con eficacia y a actuar y a colaborar cuando se nos requiere, dentro de nuestras posibilidades y también limitaciones. Hemos aprendido que una adecuada vigilancia y control de la enfermedad con pacientes de perfil complejo siempre será más efectiva, sin duda alguna, con la participación activa y concertada de todos los actores claves, tanto sanitarios como sociales, que hacen parte del entramado en Barcelona. Hemos aprendido que la epidemiología de campo, como se lo leí y se lo escuché al doctor Juan Bellido, que lo tenemos entre nosotros, en varias oportunidades se lo escuché y se lo leí, es ir. Pero esta acción verbal que hemos incorporado a nuestra praxis, le hemos agregado otro vocablo a nuestra forma de hacer. Ir ya. Es imperativo en el programa de agentes comunitarios de salud. Una hora, un día que se posponga una acción puede suponer la pérdida de un paciente, la ampliación del retraso diagnóstico, el incremento del riesgo de transmisión, un mayor sufrimiento y estrés del paciente y sus contactos y, sin duda alguna, un aumento de los costos sanitarios para el sistema. La efectividad del programa de agentes comunitarios de salud la hemos medido. Hicimos un estudio cuasi experimental en el que teníamos un grupo control y un grupo experimental, 3 años con intervención solo de equipo de enfermería de salud pública y los 3 años posteriores con intervención de equipo de enfermería de salud pública y agentes comunitarios de salud. Y esa efectividad del programa la medimos en relación a mejoras en el estudio de contacto y cumplimiento de tratamientos. Se publicó, como lo pueden ver en el BNC Public Health, y ese estudio cuasi experimental nos reveló efectos importantes de la intervención durante 3 años del programa de agentes comunitarios de salud, trabajando en coordinación con equipo de enfermería de salud pública. Y ese programa mejoró en 35 puntos porcentuales el estudio de contactos en pacientes inmigrantes, prácticamente igualando al que ya se llevaba a cabo con autóctonos, y en 28 puntos porcentuales el cumplimiento exitoso del tratamiento. Y como podéis observar en el análisis multivariado, en el ajustado, aquellos inmigrantes que no fueron intervenidos por agentes comunitarios de salud tuvieron 2.3 veces más riesgo de no desarrollar un estudio convencional de contactos. Y dentro de estos fueron precisamente los pacientes que provenían de Pakistán, India y Magreb, quienes tenían un riesgo casi 4 veces mayor de no hacerlo. Este es un análisis DAFO que describe debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades más relevantes en este momento, pero además de esto que hay descrito allí, quisiera agregar algunas otras fortalezas a las que podéis estar leyendo. También es una fortaleza muy grande la coordinación con los diferentes actores en la ciudad. Creo que el programa de tuberculosis en la ciudad de Barcelona es un programa paradigmático, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo entero, no dicho por mí, sino por miembros de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene una coordinación que cada día se hace más eficaz entre los diferentes actores, no solamente sanitarios, sino también sociales. Es un programa que tiene como fortaleza la implementación de la estrategia de perfiles complementarios. También la fortaleza de que es un programa de gran flexibilidad en la actuación.
porque no solamente actúa en horas no laborales, sino también festivos, sábados y domingos si es necesario. También es una fortaleza el actual convenio de contratación, que hace que nuestro equipo de agentes comunitarios de salud ganen salarios dignos y estén contratados bajo una figura sanitaria también. También es una fortaleza intervenir en otras enfermedades de declaración obligatoria e intervenir además desde salud pública. Y como oportunidades querría señalar algunas otras, como la intervención en enfermedades de declaración obligatoria y emergentes, el manejo del diálogo estratégico, las herramientas para la persuasión, el hecho de profundizar en la sociovisión y cosmovisión en relación a la enfermedad y tratamiento, y acreditar el programa con publicaciones y participación de eventos. Y como perspectivas, aquí hemos señalado 4, pero las 2 que están descritas en rojo, creemos que son de las más importantes en este momento. Los británicos trabajaron durante muchos años, y sobre todo en la primera década del año 2000, con grupos de difícil acceso. Es uno de los retos que tenemos en general, todos los actores que estamos implicados en la tuberculosis, en la enfermedad. Mejorar la intervención con estos grupos, que es un perfil supremamente complejo. Y de otra parte, el reconocimiento oficial de la figura de agentes comunitarios de salud a nivel profesional. Y para ir acabando, este es el equipo actual de agentes de salud del programa, y es con este equipo que intentamos resolver cualquier solicitud que nos hace. 6 personas que intentamos resolver en la medida de lo posible lo que suceda con pacientes que provienen de más de 170 procedencias actualmente en la ciudad de Barcelona. Os presento de izquierda a derecha a Abdallah Denial, de Marruecos, es licenciado en biología y lleva casos de países árabes y francófonos. Lleva 6 años en el programa. Lucía Petrova, de Moldavia, es licenciada en filología hispánica y lleva casos de países de Europa del Este. 6 años en el programa también. Awa Tiam, de Senegal, que está con nosotros, es la más joven del equipo, lleva 1 semana con nosotros y lleva casos. Bienvenida, Awa, seguro que te va a ir estupendamente bien. Lleva casos de países de África subsahariana. Al-Balin, de China, es abogada colegiada en el Colegio de Abogados de Cataluña y especializada en Derecho Penal por la UOC, y lleva casos de China, y me lleva acompañando en el programa 23 años. Empezó en el programa cuando tenía 16 años. Maksud Ahmed lleva casos de Pakistán, India y Bangladesh, y también está con nosotros y lleva 3 años en el programa El Hombre Máquina. Y este servidor, soy colombiano, ya se me nota en la cara, ¿no? Porque de noruego no la tengo. Fundador del programa de agentes comunitarios de salud en el Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Desde que llegué a la ciudad en 1996, hice parte del primer equipo fundacional de agentes comunitarios de salud de Drasanas, y en Latinoamérica trabajé durante 6 años como cooperante coordinando equipos de promoción de la salud en enfermedades infecciosas, vacunación, atención a partos y atención de urgencias en ámbito rural y sobre todo en zonas de difícil acceso en Colombia, Ecuador, Bolivia, Honduras y Perú. Y para ir terminando, la diapositiva más larga, que es la de agradecimientos. El próximo año estas jornadas internacionales referentes de la tuberculosis en España y en el mundo cumplirán su 3ª década de existencia. El programa de agentes comunitarios de salud cumplirá 25 años como modelo de intervención en tuberculosis y en enfermedades de declaración obligatoria con poblaciones inmigrantes en la ciudad. Tanto para las jornadas como para el programa de agentes comunitarios, muchos seres humanos sin duda alguna han contribuido para mantener a flote su existencia, en su lucha permanente por la erradicación de la enfermedad. Y aunque tengo claro que ningún ser humano es imprescindible en ninguna empresa, también tengo muy claro y también estoy convencido de que hay seres humanos que son necesarios y fundamentales para el nacimiento, crecimiento y evolución de las mismas, y con quienes, creo además, la salud pública tiene una deuda importante en esta gran ciudad. Por ello, gracias. Muchas gracias, doctor Joan Cailá, por haber creído en el modelo, por impulsarlo y defenderlo durante tantos años sin titubear un solo instante. Y gracias, doctora Cristina Rius,
por mantener con tan potente y necesaria implicación la llama viva del mismo. Quiero agradecer a la Agencia de Salud Pública de Barcelona por seguir apostando por el programa, por su generoso esfuerzo de financiación, por su valoración del mismo. Quiero agradecer y, cómo no, a nuestra razón de ser, a los protagonistas que nos convocan día a día, a que entre todos los actores demos lo mejor de sí para contribuir a la recuperación de su salud, a ellos y a ellas que necesitan de lo mejor de nuestro esfuerzo, a todos los pacientes de tuberculosis procedentes de tantas culturas, a quienes hemos tenido y tenemos el privilegio de acompañar porque nos han autorizado a ingresar en el domicilio de su personal soledad. Quiero agradecer también a todos los clínicos, clínicas, enfermeras, enfermeros, gestoras de casos, trabajadores y trabajadoras sociales, a los terapeutas de tratamiento directamente observado, a todos los agentes comunitarios de salud que han hecho parte del programa durante todos estos años, a los líderes comunitarios, a mis compañeros y compañeras del Servicio de Epidemiología que desde el primer momento y durante todos estos años nos han acogido como parte del servicio, a las asociaciones de inmigrantes, a los líderes religiosos y a todos los actores que en la ciudad han echado y siguen echando una mano para combatir la implacable persistencia del bacilo de Koch. Y por supuesto, a todas y todos ustedes, muchas gracias. Una pregunta para cada ponente, como mucho, o grupo de ponentes. Xavi, pues Xavi Casas aquí. Hola, Xavi Casas de Serveis Clínics. Bueno, no podía desaprovechar la oportunidad de agradecer enormemente en nuestro trabajo diario que hacemos la coordinación constante y veraz con vosotros, tanto a los gestores de casos como a los agentes comunitarios de salud, porque sin vosotros no se podría realizar el trabajo que hacemos del tratamiento directamente observado, ¿no? Y bueno, comentar esto, que es muy importante, los determinantes sociales, como hemos estado hablando en la jornada de hoy. Y bueno, sí que es cierto que se nota mucho cuando no hay gestoras de casos en los hospitales donde proceden los enfermos. Se nota muchísimo y cuesta mucho la coordinación. Y quería también dar énfasis al vínculo que hay que hacer cuando has dicho, Jesús, ir ya, ¿no? Esa expresión, ¿no? Para mí es importante la intervención que sea súper rápida. Hay que perder tiempo. El tiempo se tiene que hacer en los primeros días. Hay que perder tiempo con el enfermo porque si te dejas de esperar, puedes perderlo. El vínculo es súper importante y ha de ser fundamental en las primeras horas, en los primeros días. Y eso, los agentes de salud comunitario, los gestores de casos y todos los actores que participamos en el programa, lo tenemos muy en cuenta. Y la experiencia que yo tengo en Serveis Clínics es que si no actúas rápido, pierdes el enfermo enseguida. Por tanto, se trata de negociar, pactar, consensuar con el enfermo muchas veces, hacer una contención porosa, tener mucha tolerancia, pero también ejercer lo que hay que ejercer para que cumpla con el tratamiento y se pueda curar de la enfermedad. Ya está, era un poco el comentario que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es para Jesús. Lo primero, enhorabuena, y ha sido una presentación emocionante, rotunda, y yo creo que demuestra el orgullo y la eficacia de algo que empieza siendo investigación, pero que vosotros una vez más demostráis cómo pasa a ser algo estructural, ¿no? Mi pregunta va en la línea de tu pregunta, ¿no? De pasado, presente, futuro. En el futuro y en el presente la genómica nos está ayudando a ver que donde mirábamos habitualmente no es donde había que mirar, ¿no? Y vosotros trabajáis recopilando información esencial, ¿no? Del tejido social, del domicilio, en la búsqueda activa. ¿Crees que es el momento de empezar a impregnar a todo este equipo de la nueva mirada
de la genómica y a dónde hay que empezar a mirar, que va mucho más allá de donde estábamos mirando anteriormente? ¿O crees que eso es todavía futuro? Darío, no es el momento. Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen una experiencia enorme. Creo que son los que tienen más experiencia en esta. La han desarrollado desde hace muchos años y además con agentes comunitarios de salud. Es bien conocida en Almería, ¿sí? Yo creo que tiene una experiencia enorme de la cual podríamos nosotros aprender muchísimo. Aquí se está haciendo ya todo el tema con SNF, con genómica también. Y el gran yo creo que uno de los grandes inconvenientes que tenemos precisamente es el cómo encontramos la información. Y sobre todo es más complicado cuando el estudio lo hacemos de forma retrospectiva, porque el sesgo de memoria está ahí implícito. Ahora, el tema es que necesitamos, yo creo, desarrollar una herramienta eficaz para interrogar a esas personas, sea de forma retrospectiva o prospectiva, para intentar unir los hilos que conduce ya y que orienta todo el trabajo genómico, ¿sí? Porque, claro, es muy diferente que yo le pregunte o intente preguntarle a una persona de forma indirecta por respetar la ética y la privacidad para no tener un lío, cuando esa persona ya no se acuerda de lo que hizo hace 5 años o 4 años. Inclusive lo tenemos con pacientes haciendo preguntas prospectivas. Ahora esa memoria es un sesgo inmenso. Yo creo que necesitamos herramientas para poder llegar a unir todo eso que necesitamos unir y que ya nos presenta la genómica. Y además quería agregar algo que considero que es muy importante. Esta mañana no pude intervenir porque se había acabado el tiempo, había pedido la palabra, pero creo que hay un aspecto que es clave en todo esto. Nosotros en Barcelona estamos empeñados, ya el doctor Joan Cailà había empezado a desarrollar ese nivel de coordinación. Cuando estaba Ángel Sorcao como jefa del programa, hoy el jefe del programa de tuberculosis en Barcelona de la agencia es el doctor Joan Pau Millet, y seguimos teniendo esa línea de actuación que creo que es súper importante. Es decir, para el manejo de la tuberculosis es muy importante la gestión de los casos de forma multidisciplinaria y el que generemos sinergia, sobre todo con entes de servicios sociales, es clave y fundamental. La semana pasada tuvimos una reunión precisamente con Afer Social, que es un monstruo inmenso en Barcelona, en servicios sociales, y solamente la tuvimos con el jefe de los educadores, que son unos 60 en Barcelona, que llevan a la gente de calle. Esa gente es súper clave, porque esa gente conoce los mapas que hay en toda la ciudad y de cómo se mueven estas personas que están en la calle y que nos pueden orientar de mejor manera para hacer un mejor trabajo de cara al futuro. Eso es clave. De hecho, el mismo jefe de sensallarismo en Barcelona lo que nos propuso de entrada fue hay que hacer una formación desde salud con estos chicos, con los 60 educadores. Yo creo que eso es clave y hay que generar una dinámica en ese sentido. ¿Más? Sí, por favor. Preguntas, estamos fuera de tiempo. Buenas, muy interesantes, muy bonitas las presentaciones. Quería preguntaros como la idea de hacer una medida como reactiva, esta idea de reaccionar, ¿no? De ser reactivo, porque veo que todo esto es como más bien como proactivo a ir a estos casos y me falta como la parte sobre todo preventiva de cribaje o alguna cosa así, y creo que vuestro conocimiento en el terreno puede aportar mucho a la hora de detectar estos grupos que son importantes, a los que podrías hacer cribado más selectivo y más específico, porque luego ves las incidencias en Barcelona de tuberculosis y vemos que están subiendo. Entonces, como intentar ir un poco más allá con vuestro conocimiento y qué creéis que podéis aportar para estos programas de cribado y cómo puede mejorar, pues bueno, para reducir incidencia y bueno, ser más eficaces y más reactivos en ese sentido. Gracias. Neus Núria. Y complementando esta pregunta. Mira, perdona, no he entendido la pregunta, perdona, ¿eh? Perdona, pero no sé exactamente cuál es la pregunta. ¿Cómo podéis ayudar en el cribado de la tuberculosis latente? ¿Bien vosotros o bien ellos, como agentes comunitarios de salud? Una cosa, Mario, mientras te lo piensas, Neus, o tú, Nuria. Yo creo que aquí hay un tema que es clave también, y es la infraestructura. O sea, esos grupos, estos hard to reach groups, esos grupos de difícil acceso,
están en sitios que muchas veces desconocemos y que cuando los conocemos para acceder a ellos por su gran movilidad es muy complicado. Necesitamos infraestructura para ello, necesitamos unidades móviles para ir a hacer radiografías a lo mejor directamente in situ bajo un puente. O sea, esa infraestructura es necesaria para poder reaccionar de mejor manera frente a estas personas que tienen no solamente una movilidad impresionante, sino que para captarlas y además fidelizarlas al sistema es muy complicado. Solamente añadir una cosa. Cuando hablamos con una persona que se le va a hacer unas pruebas para un diagnóstico de tuberculosa, es una persona que no está enferma. No está enferma y no siente enfermedad, con lo cual le tenemos que explicar lo importante que es para que esa persona venga o siga, en el caso que esté infectada, siga un tratamiento. No es fácil explicar a una persona que no está enferma que tiene que tomar un tratamiento. Entonces, ahí hay que darle una serie de vueltas al discurso para que esa persona vea que eso es importante, eso es tiempo también. Quiero decir, cada uno como sepa, como pueda, o si tenemos algún traductor o agente comunitario de salud divino, pero ese discurso no es fácil. No, y sobre todo, agregándolo rápidamente, que en ese discurso de diálogo estratégico para poder convencer es muy importante vender beneficios. Cuando el paciente detecta que hay un beneficio más allá de lo que él considera que es su salud, la respuesta emocional cambia. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Quería acabar felicitando a todas las enfermeras que son gestoras y enfermeros de casos clínicos por la importantísima labor que realizáis y merecen un aplauso. Y con esto damos por acabada esta mesa redonda y pasamos a la siguiente. Muchas gracias a todos.